Otro de los puntos que no nos podíamos perder de la ciudad es la Mezquita Azul. Es uno de los lugares con gran historia y más importantes de la ciudad. Es bastante grande, así que vamos a pasar a recorrerla. Para que lo tengan en cuenta si quieren visitarla, venir en ese horario. Y mira, ya Henry sacó algunos de los números por aquí. Ya sabemos que este es el 7, que este es el 3. El punto este es un 0, 0, 3, 7, 1, 9. A ver si me acuerdo. A diferencia de la mayoría de lugares que hemos visitado en este recorrido, este lugar es mucho más antiguo. Data de 1465. En ese tiempo quien reinaba en Persia era la dinastía Karakoyunlu, que la traducción sería algo como los turcómanos del Carnero Negro. Incluso en su tiempo fue muy impresionante, tanto así que se bautizó como la turquesa del Islam, sobre todo por los impresionantes mosaicos de azulejos azules, turquesas y cobalto que cubrían casi toda la fachada y los interiores. Pero además en su momento fue la mezquita más sofisticada de todo el mundo islámico. Es decir, tenía unas proporciones arquitectónicas muy ambiciosas para su momento y además una concepción espacial pensada no solo para elevar espiritualmente, sino también para impresionar. En el siglo XVIII la ciudad sufrió un devastador terremoto y en ese terremoto la mezquita fue afectada prácticamente en su totalidad. Todavía hoy en algunas de las fachadas podemos ver restos de lo que antiguamente recubría todo el muro. En lugar de ser así un simple ladrillo a vista, pues estaba recubierto con mosaicos que formaban dibujos, patrones. Afortunadamente se han llevado a cabo grandes trabajos de restauración. Los más grandes finalizaron en el 2010, pero aún hoy continúan haciendo trabajos para tratar de devolverle toda esa belleza que tenía la mezquita en su momento. Y vamos a ver los andamios que aún están puestos, sobre todo en la fachada principal, que fue la que más daño sufrió, pero además la que más bella era. Cadena ahí serán para subir cosas, y esos son los desagües que le ponen la cadena para que entonces el agua caiga por donde ellos quieren que caiga. Sí, y así no se pique tanto el muro y no absorbe tanto humedad el ladrillo y dure más tiempo. Ya actualmente se anexó todo un centro comercial. Toda esa edificación que ven que es nueva, que la están todavía construyendo, y del lado allá es un centro comercial muy moderno, muy sofisticado, que como que abraza la mezquita. Y ahora sí llegamos a la fachada principal. Llegamos al Ligán. Quedó completamente destruido. Sí. Quedaron dos cachitos así nada más, uno al lado del otro, y las han remolado. Esta estructura tan grande, completa así de los azulejos azules, esos, se vería bien bonita. Sí. Si incluso a ellos los sorprendía, imagínate a nosotros. ¿Entra? Sí, vamos a tratar de entrar. Los interiores son los más bellos que tiene, así que tenemos que verlo. Me parece que estos eran trabajadores que restauraron la mezquita, que están trabajando. Mira aquí. Prácticamente no quedó nada. No quedó nada. Así que todos estos techos. Mira, tienen una inscripción aquí de la UNESCO. Parece que es un patrimonio UNESCO también.
Aquí hay pedazos originales. En esta mezquita desarrollaron sobre todo la técnica de cuerda seca. Hay dos formas de hacer esos acabados tan bonitos que ellos usan en las mezquitas. Una es picando pedacitos de azulejo y poniéndolos juntos, haciendo así el dibujo. Eso permite como que acabados mucho más detallados, pero tienen otro estilo que es la técnica de cuerda seca, que esto permite hacer otro tipo de dibujos que son específicamente estos que vamos a ver aquí. Aquí ustedes ven que esto está como rayado, ¿verdad? Ellos dibujaban sobre la base, dibujaban la flor. Y luego en esa rayita que hacían, echaban como una mezcla de plomo negro, que cuando se secaba podían esmaltar aquí, y este esmalte no pasaba para acá ni este pasaba para acá. Y ya después quedaba de esta manera. Y así hacían toda la pieza continua. Eso permitía que fuera una sola pieza integral, no muchos pedacitos. ¿Ven? Que es todo uniforme, no es pedacito. Qué bonito se ve, es verdad que tienen dos tonos de azul, tonos de verde. Sí, y el blanco no se corría. Eso era lo que permitía que aún hoy se mantengan también, porque también la durabilidad era muchísima. Y esta es la sala principal. Tremenda cúpula. En funcionamiento, ¿verdad? Aquí es más azul todavía, ¿verdad? Es más azul, ese es el azul cobalto por el que se distinguió tanto. Déjese apenas que... Mira qué dramática la luz. Ah, sí, también. Malditos terremotos que lo rompían todo. Aquí también dicen que lograron dibujos repitiendo patrones con una precisión prácticamente milimétrica, que para su época también fue muy adelantado. Eso lo vemos mucho en las mezquitas tiempo después, siglos después, pero en el momento en que se construyó esta, eso era muy nuevo, prácticamente no se lograba. Mira los tallados aquí, mira. En el Islam están prohibidas las representaciones humanas y animales. En las religiones anteriores, politeístas, esas eran las principales figuras las imágenes que tomaban los dioses, humanas, animales o una mezcla entre los dos. Por eso el Islam lo prohibió para evitar cualquier tipo de adoración por casualidad. Por eso es que con lo que decoraban los muros de las mezquitas eran sobre todo con motivos botánicos, flores, ramas, hojas, como vemos aquí. Y además estaba relacionada con el paraíso. Las flores representaban el paraíso, los motivos botánicos. La otra forma de embellecer era con formas geométricas, como estas que vemos aquí, repetidas y repetidas y repetidas, que representaban la multiplicidad de Dios, la infinita gracia de Dios. Y la otra que estaba permitida era con caligrafía, que es la que vemos ahí arriba. La caligrafía era prácticamente un arte, como pintar una flor. La caligrafía era así de valorada. Y entre más bella la caligrafía, más se valoraba, por supuesto. Y generalmente lo que ponían eran fragmentos del Corán, los nombres de Dios, que bueno, no lo podemos leer, porque no sabemos. Mira las partes de abajo.
Cuidado con alfombras. Es como se trabaja descalzo, ¿eh? Sí. Los trabajadores en los lugares así están descalzos siempre. Incluso tienen una pequeña salita de exposición y venta de cerámica muy bonita. Así que si están por aquí, pueden llevarse de souvenir un farolito muy bonito, miren. Mira, voy a enseñar una cosa que me llamó la atención aquí en el baño, en esta zona. Esto sostiene todo esto lavamanos con su llave de agua normal, y esto me llamó mucho la atención porque estos son como dispensadores, ¿ves? Y son de gel de mano. Tienen aquí el tanque lleno de gel de mano con una llave paso y todo. Y miren la tubería. Va por todo los lavamanos con las llavecitas esas. Están todas las cabinas independientes, y a pesar de que en el hotel hay un inodoro normal, muchos baños hemos visto con letrina. Tiene su sensor de movimiento y todo para encender la luz cuando vas a entrar, y entonces el que tiene el toilet lo tiene especificado. Están todos cerrados por fuera, su calefacción. Qué loco. Otra cosa es que está el espacio diferenciado. Este es el de hombre, y en otro lugar independiente, no es que tengan la misma entrada, está el de las mujeres. Miren aquí la entrada es de las mujeres. Aquí al final del pasillo se ve que todavía estos dos tramos no los han terminado de reconstruir, utilizando técnica moderna, acero, que en esa época no había. ¿En esa época había acero? No. Ahí dice que estaban utilizando para reconstrucción técnicas modernas, utilizaban acero. Mira, se te pega algo. A ver si llamas ningún terremoto va a ser azul. No, que no. Bajando al metro. Todos los iraníes con los que nos hemos tropezado por nuestro camino y con los que hemos podido hablar un poco en inglés, nos han sugerido que visitáramos este lugar. Y nos dijeron específicamente que viniéramos al atardecer. Así que como es nuestra última tarde en la ciudad, qué mejor que pasarla en el parque El Goli, que es como se llama esto que en su momento fue un palacio de verano. Este lago originalmente fue un embalse de agua que utilizaban para la agricultura y mide 200 metros por 200. Son alrededor de 5,5 hectáreas y en algunos puntos del lago llega a haber una profundidad de hasta 12 metros.
La araña. ¿Gato? La araña, que es un espectáculo. Entonces la araña, La lámpara. la lámpara. Sí. Está muy bonita la lámpara para poner un nombre tan feo. ¿Cómo le van a decir araña? Ah, ¿y cómo quieres que le diga? Lámpara. No me diga. Ahí está bien, al lado del vitral. Bueno, nos acaban de traer el menú y como ven no entendemos nada. No sabemos si está así de cabeza, así Si no fuera por la posición de la hamburguesa, no sabía si estaba de cabeza o derecho. Porque ellos, como leen al revés a nosotros, tienen de este lado la comida y de este lado el precio. Entonces ahora hay que tratar de preguntarle a los muchachos qué tienen de comer, a ver qué pedimos. Está bonito. Sí, está bonito. ¿Y huele bien? Bueno, trajeron una tetera y todo. Sí. Uy, pesa. Ellos creerán que vamos a tomar todo ese té. Ajá. Pedimos una pizza. Dana quiso un cappuccino. Y yo pedí té de azafrán. Té negro con azafrán. Es como aquí pensamos que íbamos a encontrar algo más típico. Pero lo que hay es sándwich y pizza, café y té. Que realmente es lo que ellos comen mayormente en su día a día. Uno piensa que lo que más consumen es su comida típica, pero lo que hemos visto no, comen mucha pizza, reinterpretada a su estilo, con sus productos, pero comen mucha pizza. A diferencia de muchos lugares a los que hemos ido antes de venir aquí a Tabriz, nos era mucho más fácil encontrar restaurantes de comida típica. Y aquí se nos ha hecho muy complicado. En los días que íbamos por todos los lugares que hemos caminado, es mucha comida rápida. Incluso los lugares de entrar y sentarte y comer con un poco más calma, es así, shawarma o pan con carne, pan con hamburguesa, pizza. Pero lo que es la comida típica todavía no la hemos encontrado así muy cerca, ni a la mano. Pero bueno, como yo voy a disfrutar de mi pizza y de mi café, porque hambre hay, eso sí hay. Vamos a ver el té. ¿Lo he hecho con estilo? Con estilo. Con estilo tengo que subirlo si está. No, sin estilo. Es amarillito. Oh. Con estilo. Y esto era lo que estábamos queriendo, encontrar un té que nos dieran esta cosita. Porque la hemos visto mucho en el bazar y hemos visto gente que la utilizan para endulzar el té. Miren qué cosita. Esto es azúcar que se pone aquí, chunco, y va endulzando. Y ahí se revuelve y te entretienes. Y un caramelito. Ah, sí, a mí también me dieron un caramelito. Pedí el té negro con azafrán porque el camarero nos lo sugirió. Yo le pregunté cuál es el té que más te gusta y cuál es el mejorcito de té. Y entonces me sugirió el de azafrán. Yo que no soy de tomar té, y estoy pidiendo té. El azafrán es el oro rojo, es la especia más costosa de Tabriz. Entonces me estoy tomando el té más emblemático. Sí, digno de reyes, no estás en un pabellón real. Sí, a ver si no me quemo. ¿Está rico? Un té. Este lugar queda a 7 kilómetros del centro histórico de la ciudad, que es donde los reyes tenían sus palacios, sus mansiones, pero ahí no estaban tan en contacto con la naturaleza como ellos querían, así que el rey mandó construir este pabellón aquí para trasladarse, sobre todo en verano, con los miembros de la corte y además su familia, para acá, para entonces disfrutar del aire puro, de la naturaleza, en el medio de este oasis, de este lago tan bonito. Entonces, como este era el pabellón del rey, se conocía todo el lugar como
Shah-Goli, que significa el lago del rey, pero luego de la revolución se entregó este lugar al pueblo para su disfrute y para su uso y pasó a llamarse el Goli, que significa el lago del pueblo. Y realmente sí vienen muchísimos iraníes, hemos visto muchas parejitas romanceando, hemos visto muchos grupos de amigos aquí tomando café, tomando té, paseando por el lago. Es un lugar de encuentro de los jóvenes sobre todo. Miren lo que hizo, miren lo que hizo. Es para el té, pero si me lo prestas para el café. Hice así y miré un momento, y cuando voy a mirar otra vez mi té, ya no tengo el azuquita ese. ¿Ustedes saben lo que es eso? Frescura. Ahora sí, ahora con el azuquita tuya, está más rico todavía. Bueno, le di el toque. Miren la envidiosa cómo terminó. ¿Qué hiciste, Danae? Dísela, explícales ahí lo que hiciste. Es que había mucho té y el té me gustó más que el café y le pedí a un muchacho, bueno, Henry le pidió una tacita y me trajeron una tacita y él... Ahora este es el mío. No. Así que ahora yo también voy a tomar té de azafrán. Aguanta la... Ya terminamos con la comida, nos costó todo $6. El café, los tés y las pizzas nos costaron $6. Ya vamos de regreso, tenemos que hacer el mismo recorrido para acá en el metro, que por cierto no le dimos el precio y resulta que es gratis para los turistas. Cuesta para los locales 44, lo que serían 44 centavos de dólar, y los turistas gratis. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Te enamoraste de la lámpara? De la araña. Así. Miren las cosas que le pasan a uno. Nosotros estábamos en la segunda planta pensando que no había comida típica y ahora cuando bajamos me meto yo de chismoso para el lado allá, que hay cantidad de mesas y hay gente comiendo y veo que están con los platos de su kebab, su ensalada y no sé qué, que son algunos platos típicos. Y aquí resulta que lo dice. Tiene esta figura que internacionalmente representa comida y tiene esta que es del café. Entonces, otra vez su desarrollo. Sí, resulta que arriba funciona el café y abajo funciona el restaurante. Nosotros fuimos para arriba porque creíamos que íbamos a tener mejores vistas y nos perdimos la comida. Pero bueno, también hay que decir que no la pasamos mal. Comimos rico, el té estaba bueno, sí, y nos vamos satisfechos y contentos. Sí, lo disfrutamos, realmente lo disfrutamos. True.